¿Qué ocurre cuando un billete rasgado contiene un secreto que podría salvar vidas o acabar con la tuya? ¿Qué haces cuando un extraño con los ojos más fríos que has visto te encarga silenciosamente con su destino? Esta es una historia sobre un momento que lo cambia todo, sobre valentía disfrazada de decisiones ordinarias y sobre cómo a veces el acto más pequeño de bondad puede arrastrar a alguien hacia un mundo que jamás imaginó existir. Una historia donde una camarera de boletos se convierte en un peón en un juego de poder y traición. Una historia sobre un hombre cuyo imperio se construyó sobre secretos y una mujer cuyo código postal cambió en un instante. Quédate hasta el final, porque descubrirás que a veces la verdadera valentía es confiar en alguien cuando todo te dice que corras. Esta es la historia de Laia y Dorian. El billete de $50 aterrizó en el mostrador en 2 piezas, rasgado limpiamente por el medio, y la mano de Laia Blake se congeló a mitad de camino hacia el cajero mientras notaba la tinta que sangraba a través del papel, escritura a mano que no pertenecía a la moneda. Sus ojos se levantaron para encontrarse con la mirada de la cliente, pero la mujer en el abrigo azul marino ya estaba girándose, desapareciendo en la multitud del martes por la tarde. Los dedos de Laia temblaron mientras presionaba las 2 mitades rasgadas juntas bajo la luz fluorescente de su taquilla de boletos, las palabras formando un mensaje que heló su sangre. Bomba en el tren, traición, no abordes. La terminal zumbaba con su caos habitual. Anuncios haciendo eco de muros de mármol, el claqueteo rítmico de tableros de salida, turistas fotografiando el techo celestial mientras los viajeros se lanzaban hacia las plataformas. Nadie notó a la vendedora de boletos, cuyo mundo se había inclinado de lado, cuya rutina de martes se había transformado en algo que olía a gasolina y miedo. Laia había trabajado en esta taquilla durante 3 años, vendiendo boletos a destinos que nunca vería, observando las mismas caras pasar a través de su pequeña ventana como un reloj. Los abogados con sus maletines de cuero, los estudiantes con sus auriculares enormes, las parejas de edad que aún se vestían para viajar. Ella conocía sus horarios mejor que los suyos propios, pero un pasajero se había grabado en su conciencia con la precisión de un escalpelo, apareciendo cada martes exactamente a las 2:47 p.m. para comprar un boleto en el expreso de las 3:15. Nunca sonreía, nunca hacía pequeña charla, nunca miraba su teléfono mientras esperaba. Dorian Maddox usaba trajes que costaban más que su renta mensual, personalizados en gris carbón y azul medianoche, siempre emparejados con zapatos pulidos hasta brillar como espejos. Su cabello oscuro fue cortado con precisión matemática, y sus ojos, gris pizarra e imposiblemente fríos, barrieron la terminal con la vigilancia de alguien que no confiaba en nada. Ella había aprendido su nombre de la tarjeta de crédito que había usado una vez cuando el distribuidor de boletos se averió. La tarjeta de metal negro que golpeó su mostrador con el peso de algo más que plástico. Dorian Maddox. El nombre se había sentido peligroso incluso entonces, perteneciendo a alguien que existía en espacios donde las reglas ordinarias se doblaban o se rompían completamente. Laia echó un vistazo al reloj montado encima de su taquilla. 2:46 p.m. Su corazón golpeaba contra sus costillas mientras doblaba el billete rasgado en su palma, el papel caliente por el miedo del propietario anterior. En exactamente 1 minuto llegaría y tendría que tomar una decisión que podría salvar su vida o terminar la suya. El mensaje no era destinado a ella. Era destinado a él. Pasar a través de sus manos como un relé en una carrera que no sabía que había entrado. La energía de la terminal cambió sutilmente mientras aparecía.
La multitud se apartaba inconscientemente alrededor de él, la manera en que el agua se divide alrededor de piedra. Dorian se movió con la gracia contenida de un depredador, su presencia llenando espacios sin esfuerzo. Se acercó a su ventana con la misma zancada medida que siempre usaba, su expresión sin revelar nada mientras extendía la mano dentro de su chaqueta. La respiración de Laia se atascó en su garganta, sus dedos apretándose alrededor del billete rasgado escondido en su palma. Sus ojos se encontraron a través de la partición de vidrio, y por primera vez en 3 años de martes, algo parpadeó a través de sus características. Una pregunta, tal vez, o reconocimiento del miedo que no podía ocultar bastante. Su mano emergió, sosteniendo billetes crujientes, la transacción tan rutinaria como respirar. Un boleto para el expreso de las 3:15, Dorian dijo, su voz baja y suave, llevando un acento que ella nunca había podido ubicar. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido sin pregunta. La mano de Laia temblaba mientras extendía la mano hacia los billetes, su mente corriendo a través de escenarios imposibles. Si le daba la nota rasgada, podría pensar que lo estaba amenazando. Los hombres como Dorian Maddox no respondían bien a amenazas. Si no decía nada, abordaría ese tren, y lo que esperaba allí detonaría junto con docenas de vidas inocentes. La mujer en el abrigo azul marino había confiado en ella con este mensaje, había elegido su taquilla de entre todas las otras. Ella procesó su pago con precisión mecánica, su entrenamiento tomando el control mientras sus pensamientos se espiralizaban. El boleto fue impreso con su sonido mecánico habitual, de repente ensordecedor en su mundo comprimido de vidrio y miedo. Laia deslizó el boleto a través del mostrador, y luego, antes de que el coraje pudiera abandonarla completamente, colocó el billete de $50 rasgado encima, sus ojos bloqueados con los suyos, deseando que él entendiera, que leyera la urgencia, la cual no podía hablar en voz alta sin atraer atención de las cámaras montadas en cada rincón. La mirada de Dorian bajó al billete rasgado, su mano flotando encima durante una fracción de segundo antes de que sus dedos se cerraran alrededor del boleto y la moneda. Su expresión permaneció perfectamente neutral, pero Laia vio los músculos en su mandíbula apretarse. Una rendija tan sutil que la habría perdido si no hubiera pasado 3 años estudiando su cara. No desdobló el billete inmediatamente, no reaccionó más allá de deslizar ambos artículos en su bolsillo de chaqueta con la eficiencia casual de alguien realizando una transacción ordinaria. Pero sus ojos encontraron los suyos nuevamente, manteniéndola cautiva en sus profundidades grises, haciendo preguntas que no podía responder a través de vidrio y miedo. «Gracias», dijo Dorian, las palabras llevando peso que nunca habían sostenido antes en sus incontables intercambios. Luego se giró y se alejó, no hacia la plataforma, sino hacia los baños, cerca del corredor este. Las manos de Laia agarraban el borde de su mostrador, sus nudillos blancos, mientras lo observaba desaparecer en el flujo de viajeros. Ella había hecho lo que la mujer en el abrigo azul marino le había confiado hacer, pasar el mensaje a su destinatario previsto. Los minutos se arrastraban como horas, mientras Laia procesaba a otros clientes en automático. Sus respuestas mecánicas, mientras su mente permanecía bloqueada en el hombre que se había desvanecido en el laberinto terminal. Un hombre de negocios se quejó sobre cambios de horario. Una adolescente pidió direcciones. Una madre hizo malabarismos con boletos y cochecitos. Todo era ruido de fondo para el latido de su corazón acelerado. A las 2:53 p.m., un Dorian emergió del corredor, su teléfono presionado contra su oído, su zancada con propósito, mientras se movía no hacia la plataforma, sino hacia la oficina del jefe de estación.
Laya lo observó hablar con el funcionario uniformado. Observó cómo su cara cambió de molesto a alarmado. Dentro de minutos aparecieron policías de tránsito, sus movimientos coordinados y rápidos, desplegándose a través de la terminal con radios crepitando. El expreso de las 3:15 parpadeó en el tablero de salida con un nuevo estado, retrasado por inspección mecánica. Los pasajeros gruñeron y revisaron sus relojes, ignorantes de la catástrofe que acababa de ser evitada por un billete rasgado y las manos temblorosas de una vendedora de boletos. Dorian se paró cerca del kiosco de información, su teléfono aún presionado contra su oído, sus ojos escaneando la multitud con enfoque depredador. Laya se dio cuenta con claridad repentina que estaba buscando a alguien, el traidor, el que había plantado la bomba, la persona que había intentado eliminarlo de la manera más pública posible. El mensaje había dicho traición, lo que significaba que la amenaza provenía de dentro de su círculo, de alguien lo suficientemente cercano para conocer su horario. La atmósfera de la terminal cambió cuando llegó más personal de seguridad, su presencia cuidadosamente orquestada para evitar pánico mientras barrían plataformas y áreas de mantenimiento. La llamada telefónica de Dorian terminó y deslizó el dispositivo de vuelta a su bolsillo con la misma precisión deliberada que aplicaba a todo. Luego se giró, su mirada encontrando su taquilla a través de la extensión de mármol y cuerpos que se apresuraban, y Laya sintió el peso completo de su atención asentarse sobre ella como un toque físico. Comenzó a caminar hacia su ventana, cada paso medido y con propósito, y ella supo con certeza absoluta que su vida acababa de cambiar de maneras que no podía comenzar a calcular. Los clientes en la fila se apartaron sin que se les pidiera, algún instinto primitivo advirtiéndoles que se mantuvieran alejados del hombre que se movía como violencia contenida en tela costosa. Dorian llegó a su ventana y se inclinó ligeramente hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas de gris más oscuro en sus ojos. «La terminal cierra a medianoche», dijo tranquilamente, sus palabras lanzadas solo para sus oídos, a pesar de la barrera de vidrio entre ellos. «Encuéntrame en la Oyster Bar Downstairs a las 12:15. Ven solo, no le digas a nadie, y no traigas nada que pueda rastrearte». Antes de que Laya pudiera responder, antes de que pudiera incluso procesar la imposibilidad de lo que estaba pidiendo, Dorian se enderezó y se alejó, desapareciendo en la multitud tan completamente como el humo disipándose en el viento. Su turno no terminaba hasta las 11:00, lo que significaba que tenía horas para decidir si estar aterrorizada o intrigada. El tablero de salida se actualizó nuevamente. El expreso de las 3:15 fue oficialmente cancelado. Pasajeros dirigidos a rutas alternativas. La policía de tránsito continuó su barrida, moviéndose con la eficiencia coreografiada de profesionales, ejecutando un plan. Nadie estaba corriendo, nadie estaba gritando, pero Laya podía saborear la tensión en el aire reciclado. Ella procesó al siguiente cliente con manos que finalmente habían dejado de temblar, su mente reproduciendo cada segundo de la breve aparición de Dorian en su ventana. La Oyster Bar a las 12:15, una reunión que se sentía menos como una invitación y más como una citación desde un mundo que había solo vislumbrado a través de vidrio. Dorian se paró en la sala de conferencias vacía del edificio que poseía, 3 cuadras de Grand Central. El horizonte de Manhattan se extendía ante él como un reino que había conquistado un movimiento calculado a la vez. Su imperio había sido construido sobre información, apalancamiento y la certeza absoluta de que la lealtad podía ser comprada, vendida o eliminada dependiendo de las circunstancias. El billete rasgado estaba en la mesa de caoba, sus 2 mitades presionadas juntas para revelar la advertencia que había salvado su vida. Bomba en el tren,
traición, no abordes. La escritura a mano pertenecía a la asistente de su contador, una mujer llamada Iris, quien había trabajado en su organización durante 8 años sin nunca llamar atención sobre sí misma. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de su jefe de seguridad. Iris Callaway había sido encontrada en su apartamento, muerta aproximadamente hace 6 horas. Una bala única a través de la parte posterior de su cráneo. Profesional, limpio, destinado a verse como un acto aleatorio de violencia en una ciudad que tragaba tragedias enteras. Dorian se sirvió 2 dedos de bourbon, el líquido ámbar atrapando luz de las ventanas del piso al techo. Iris había sabido sobre la bomba, había sabido sobre la traición y había usado sus últimos momentos para rasgar un billete de $50 por la mitad y escribir una advertencia que de alguna manera había conseguido llegar a la persona que podía alcanzarlo. La vendedora de boletos, con las manos cuidadosas y los ojos observadores, había sido la mensajera elegida de Iris, una civil arrastrada a una guerra que no podía posiblemente entender. Laia Blake. Él había aprendido su nombre de la base de datos de empleados de la terminal dentro de minutos, de leer la advertencia. Vivía solo en un apartamento estudio en Queens. Trabajaba 40 horas a la semana vendiendo boletos y no tenía antecedentes criminales más allá de una multa de estacionamiento hace 2 años. Era notable en cada forma cuantificable, el tipo de persona que se movía a través del mundo sin dejar ondas. Sin embargo, había mirado a sus ojos y entregado un billete rasgado con manos que temblaban, pero no vacilaban, entendiendo de alguna manera que el silencio era supervivencia. Su segundo al mando, un hombre llamado Cole Brennan, entró en la sala de conferencias sin tocar, su expresión sombría. Se habían conocido desde la infancia, habían construido este imperio juntos desde nada, y la presencia de Cole era la única constante en un mundo de alianzas cambiantes. La bomba fue sofisticada, reportó Cole, dejando una carpeta manila en la mesa al lado del billete rasgado. C4 de grado militar, detonado remotamente, colocado en el compartimento de carga del expreso de las 3:15. Encontramos el dispositivo durante la inspección mecánica y entregamos todo a contactos en el NYPD que nos deben favores. Dorian estudió las fotografías de vigilancia extendidas por la mesa. Imágenes del dispositivo que lo habría vaporizado junto con 43 otros pasajeros. El disparador era un teléfono celular, lo que significaba que alguien había planeado verlo abordar antes de iniciar la secuencia. Personal, vengativo y arrogante. El traidor quería verme morir, dijo Dorian, su voz vacía de emoción mientras la rabia ardía fría bajo su esternón. Lo que significa que aún están en la ciudad, aún observando, aún convencidos de que pueden terminar lo que comenzaron. Cole se movió a la ventana, su reflejo fantasmal sobre el horizonte de Manhattan. Los registros telefónicos de Iris Callaway muestran que hizo una llamada ayer a un número no listado, revuelto, rebotado a través de 3 proxies. Alguien la advirtió, le dio suficiente información para actuar. Las piezas del rompecabezas se desplazaron en la mente de Dorian, formando patrones que sugerían conspiración dentro de su jerarquía cuidadosamente construida. Alguien lo suficientemente cercano para conocer su horario, sus rutas, su ritual de martes, de montar el tren expreso a las oficinas del estado arriba que estrechaba el campo de sospechosos considerablemente. Extrae metraje de vigilancia de Grand Central entre 2:30 y 2:50 hoy, ordenó Dorian, su mente ya moviéndose a través de contingencias y contramovidas. Quiero ver quién Iris Callaway pasó ese billete, cuántas manos lo tocaron antes de que llegara a la vendedora de boletos. Cole asintió, ya extendiendo la mano hacia su teléfono para hacer las llamadas necesarias. ¿Qué pasa con la chica, Laia Blake? Es un cabo suelto,
Una testigo que puede conectarte con una advertencia sobre una bomba que oficialmente no existe. Los dedos de Dorian trazaron el borde del billete rasgado, recordando el miedo y la determinación batiendo en los ojos oscuros de Laia. Ella había arriesgado sin vacilar, había entendido la urgencia sin explicación, y había confiado en que él leería el mensaje final desesperado de Iris correctamente. «La chica se está reuniendo conmigo en la Oyster Bar a las 12:15», dijo Dorian tranquilamente. Su decisión ya tomada, a pesar de cada regla que había construido su imperio. Ella salvó mi vida, lo que significa que es o la persona más valiente que he conocido, o un peón en un juego que no entiende. De cualquier forma, necesito saber cuál. La expresión de Cole cambió a preocupación, el tipo reservado para momentos cuando Dorian hacía opciones que priorizaban curiosidad sobre cautela. Estás caminando hacia una variable desconocida. Ella podría ser parte de esto, podría estar preparándote para lo que viene después. Dorian apuró su bourbon. La quemadura, una distracción bienvenida del caos, girando bajo su exterior controlado. Si Laia Blake me quisiera muerto, habría guardado ese billete rasgado en su bolsillo y me habría visto abordar el tren. En su lugar, lo entregó, a pesar de cada cámara en esa terminal grabando sus movimientos. La ciudad se extendía sin fin, más allá de las ventanas, millones de vidas intersectándose y divergiendo en patrones demasiado complejos para predecir. En algún lugar en esa vasta red, un traidor estaba celebrando un asesinato fallido, sin darse cuenta de que Dorian Maddox ahora lo perseguía con la intensidad enfocada de alguien a quien se le había recordado que la mortalidad aún se aplicaba incluso a reyes. Su teléfono zumbó de nuevo. Un mensaje de texto de su especialista en tecnología confirmando que los teléfonos, correo electrónico y redes sociales de Laia Blake habían sido limpiados de cualquier conexión a su organización. Ella permanecería limpia, protegida por los mismos recursos que hacían su imperio invisible a aquellos que preferían no ver. Dorian echó un vistazo a su reloj. 8 horas hasta medianoche. 8 horas hasta que se reuniera con la mujer que había alterado la trayectoria de su existencia cuidadosamente ordenada, con un billete rasgado y manos temblorosas. La Oyster Bar estaría vacía entonces. La terminal asentándose en su ritmo de noche tardía, de limpiadores y patrullas de seguridad. Él aprendería todo sobre Laia Blake, sus miedos, sus motivaciones, su comprensión de lo que había pisado cuando el mensaje desesperado de Iris encontró su camino en su posesión. Y dependiendo de lo que descubriera, la protegería de la tormenta que venía o garantizaría que desapareciera tan completamente que ni siquiera él podría encontrar los rastros. El turno de Laia se arrastró hacia las 11:00 con la inevitabilidad lenta de un tren acercándose a una estación que no podía escapar. Cada boleto que procesaba se sentía surrealista, sus manos moviéndose a través de transacciones mientras su mente reproducía las palabras de Dorian, diseccionando cada sílaba en busca de significado oculto. La terminal había regresado a su ritmo normal después del tren cancelado, los pasajeros reabsorbidos de vuelta a rutas alternativas, mientras la seguridad desaparecía tranquilamente en las sombras de las que habían emergido. Nadie mencionó bombas o amenazas, y la historia oficial sería fallo mecánico, seguro, aburrido, olvidable. Ella había visto las noticias en su teléfono durante su descanso, desplazándose por titulares locales que no decían nada sobre Grand Central o evacuaciones. Lo que sea que Dorian había puesto en movimiento, operaba en espacios que el público nunca vio, manejado por gente cuyos nombres nunca aparecieron en reportes. A las 10:47 p.m., su reemplazo llegó temprano. Un estudiante universitario llamado Derek, quien siempre olía a bebidas energéticas y se quejaba sobre su trabajo de curso.
Laya entregó el cajón de efectivo con manos más firmes que habían estado hace horas, la memoria muscular anulando la ansiedad enrollada en su pecho. «Te ves exhausta», observó Derek, contando billetes con la velocidad despreocupada de alguien que nunca había recibido una advertencia escrita en moneda rasgada. «Día difícil». Laya manejó algo cercano a una sonrisa, recopilando su chaqueta y bolsa mientras evitaba las cámaras a las que nunca antes había prestado atención. Solo la multitud habitual. Que tengas un buen turno. Ella salió a través de la entrada de empleados, emergiendo en la noche de noviembre, donde el aire frío mordía a través de su chaqueta delgada como dientes. Las calles alrededor de Grand Central vibraban con energía de noche tardía. Asistentes de teatro pidiendo taxis, trabajadores de restaurantes regresando a casa, camiones de reparto descargando suministros para la prisa de la mañana. Laya caminó 3 cuadras antes de detenerse en un restaurante abierto toda la noche, deslizándose en un booth cerca de la parte trasera donde podía ver la puerta. Ella tenía 1 hora y 20 minutos para decidir si reunirse con Dorian Maddox era coraje o estupidez envuelta en curiosidad. La camarera trajo café sin que se le pidiera, su gafete de nombre leyendo Gloria encima de una carita sonriente que se había desvanecido por décadas de lavado. Laya envolvió sus manos alrededor de la taza, dejando el calor anclarla a algo sólido mientras sus pensamientos se espiralizaban a través de posibilidades. Dorian había dicho que no trajera nada que pudiera rastrearse, lo que significaba dejar su teléfono atrás, cortarse de cualquier salvavidas si la reunión salía mal. Pero él también dijo que la terminal estaría cerrada a medianoche. Estaría vacía de testigos y cámaras cuando ella descendiera a los pasillos de azulejos de la Oyster Bar. Ella pensó en Iris Callaway, la mujer cuyo nombre había aprendido de noticias nocturnas que mencionaban un cuerpo encontrado en Brooklyn sin sospechosos y sin motivo. El reporte había sido breve, genérico, otra muerte violenta en una ciudad que las coleccionaba como lluvia. Pero Iris había sabido sobre la bomba, había sabido sobre la traición, y había elegido a Laya como su mensajero final, a un hombre que existía en titulares que nunca leería y negocios que nunca entraría. Esa opción significaba algo. Sugerida que Iris había visto algo en la vendedora de boletos que vendía paso a destinos que ya no importaban. Laya sacó su billetera, extrayendo la tarjeta de negocio que había encontrado metida entre dólares. Tarjeta de cartulina blanca simple, con un número de teléfono único impreso en tinta negra. Había aparecido en su caja registradora en algún momento durante el caos, después de que Dorian se fue, deslizado allí por alguien que se movía a través de multitudes como susurros. Ella había llamado al número una vez desde el teléfono público del restaurante. Escuchó una voz computarizada instruirla a reunirse en la Oyster Bar a las 12:15. Luego la línea murió. Confirmación de que el mundo de Dorian operaba en capas que la mayoría de las personas nunca penetraban, que la intersección de hoy de sus vidas era deliberada en su parte, accidental en la suya. A las 11:45 p.m., Laya pagó su cuenta en efectivo y caminó de vuelta hacia Grand Central, su teléfono apagado y guardado en su casillero en el trabajo, donde no podía seguirla a lo que vinieran después. La sala principal de la terminal estaba casi vacía ahora, solo viajeros dispersos y equipos de limpieza empujando fregona S anchas a través de mármol que había absorbido un siglo de pisadas. Ella descendió la rampa hacia la Oyster Bar, sus pisadas haciendo eco de techos de azulejos curvados que transformaban sonido en algo inquietante y extraño. El restaurante había cerrado hace horas. Su mostrador famoso oscuro y sus mesas vacías de las multitudes de almuerzo que las llenaban durante el día.
Dorian estaba de pie cerca del arco trasero, su chaqueta de traje desaparecida y sus mangas de camisa enrolladas a los codos en un gesto que se sentía más peligroso que casual. Había estado esperando, observándola acercarse con esa quietud depredadora que sugería que sabía exactamente cuántos pasos daría antes de alcanzarlo. «Viniste», dijo, y Laya escuchó la sorpresa bajo la declaración, como si él hubiera calculado probabilidades y ella las hubiera desafiado apareciendo. La mayoría de las personas habría caminado en la dirección opuesta y esperado que olvide su existencia. Laya se detuvo a 3 pies de distancia, manteniendo distancia de la manera que la presa mantiene distancia de depredadores ápice. Instintiva, necesaria, insuficiente. La mayoría de las personas no reciben advertencias escritas en dinero rasgado. La mayoría de las personas no ven la seguridad barrer una terminal buscando bombas que oficialmente no existen. Algo parpadeó en los ojos de Dorian, una emoción que ella no podía nombrar, pero reconocía como respeto ganado a través de riesgo. La mujer que te dio ese billete, Iris Calloway, murió por la información que pasó. Alguien le metió una bala en la cabeza para mantenerla en silencio. Las palabras golpearon a Laya como agua fría, confirmando lo que había sospechado, pero no había querido creer. Iris Calloway no había sido una víctima aleatoria. No había muerto en la violencia casual de una ciudad. Había sido ejecutada por elegir salvación sobre silencio. Dorian observó a Laya procesar la información sobre la muerte de Iris. Vio el color drenar de su cara mientras la comprensión se cristalizaba en algo agudo y cortante. Ella no se desmayó, no lloró, no exigió que la llevara a la policía. Ella solo se quedó allí absorbiendo el peso de lo que la habían arrastrado. ¿Por qué yo?, Laya finalmente preguntó, su voz firme a pesar del temblor que podía ver en sus manos. Iris Calloway no me conocía. No tenía razón para confiar en mí con algo que me mató. Dorian se acercó más, cerrando la distancia a 2 pies, luego 18 pulgadas, poniendo a prueba su instinto de autopreservación. Te eligió porque eres notable, sin conexiones criminales, sin huella digital que valga la pena rastrear. Sin razón, para que nadie en mi organización prestara atención a una vendedora de boletos que procesa cientos de transacciones diariamente. La barbilla de Laya se levantó ligeramente, desafío chisporroteando en su expresión, a pesar del miedo que él podía oler en ella como perfume. Entonces, era conveniente, aleatoria, un cuerpo para pasar un mensaje sin cuidar lo que pasaba después. Eras estratégica, Dorian corrigió, su tono afilándose con algo que podría haber sido admiración si se permitiera tales debilidades. Iris conocía mi horario al minuto. Sabía que estaría en tu taquilla exactamente a las 2:47 p.m. Sabía que entenderías urgencia incluso si no entendías contexto. Ella eligió bien. Los muros de azulejos de la Oyster Bar atraparon sus palabras y las devolvieron distorsionadas, creando ecos que se sentían como fantasmas de conversaciones que deberían haber permanecido privadas. Dorian había limpiado el área. Había colocado su propia seguridad en puestos de control en todo el nivel inferior. Pero la paranoia era supervivencia en su mundo. La bomba fue plantada por alguien dentro de mi organización. Dorian continuó sacando su teléfono para mostrar a Laya imágenes de vigilancia que no tenía negocios viendo. Alguien con acceso a mi horario, mis rutas, mis hábitos. Alguien que ha estado planeando esto durante meses. Laya estudió las fotos del dispositivo que lo habría matado. Su expresión cambiando del miedo a algo más duro, más enfocado. Me estás contando esto porque ya estoy involucrada. Ya sea que lo quiera o no, quien mató a Iris podría saber de mí. Dorian guardó su teléfono impresionado a pesar de sí mismo por lo rápido que ella había comprendido las implicaciones. Mi gente borró tu presencia digital de cualquier conexión conmigo o mis negocios.
Según lo que todos saben, procesaste una transacción rutinaria ayer y nada más, pero sí, si el traidor estaba observando a Iris, podrían haber visto a la mujer que pasó ese billete. ¿La mujer que me lo dio? Laia terminó, su mente claramente trabajando, a través de la cadena de custodia que había entregado la advertencia de muerte a las manos de Dorian. ¿Cuántas personas tocaron ese dinero entre Iris y yo? Dorian había revisado el metraje de vigilancia una docena de veces, mapeando el camino del billete rasgado a través de Grand Central, como rastrear balas a través de carne. 3. Iris lo pasó a un mensajero que he identificado como Malcolm Perth, uno de mis conductores. Él se lo dio a una mujer llamada Bryn Shaw, quien trabaja como asistente administrativa en mi departamento legal. Bryn te lo dio a ti. El patrón sugería compartimentación deliberada, cada persona conociendo solo su pequeña pieza de un rompecabezas más grande. Malcolm y Bryn están ambos muertos, agregó Dorian tranquilamente, observando la cara de Laia por el momento en que el instinto de supervivencia anularía la curiosidad y la enviaría corriendo. Encontrados en sus apartamentos dentro de horas, uno del otro. El mismo estilo de ejecución que Iris. La respiración de Laia se aceleró, su mano extendida hacia la pared del arco como si el terreno bajo sus pies de repente se hubiera vuelto inestable. 3 personas muertas por pasar una advertencia. ¿Y crees que quien los mató podría venir por mí después? Sé que lo harán, dijo Dorian, su voz llevando la certeza de alguien que había calculado cada variable y encontrado solo una conclusión. Es por eso que vas a desaparecer por un tiempo. Ve a algún lugar donde mis personas puedan protegerte hasta que haya eliminado la amenaza. La risa de Laia vino aguda y amarga, haciendo eco de azulejos que habían sido testigos de un siglo de conversaciones, pero probablemente nunca una como esta. ¿Quieres que simplemente desaparezca de mi vida? ¿Abandonar mi trabajo, mi apartamento, todo lo que conozco porque tienes enemigos que limpian cabos sueltos? Dorian cerró la distancia restante entre ellos, su presencia abrumadora en el espacio confinado del arco. Quiero que sobrevivas lo que Iris Callaway comenzó cuando te eligió como su mensajera. La alternativa es ser encontrada en tu apartamento-estudio, con una bala en tu cráneo y un reporte de noticias llamándolo violencia aleatoria. Algo cambió en la expresión de Laia. El miedo se transformó en una determinación que recordó a Dorian por qué Iris la había elegido. Había acero debajo de la superficie ordinaria, fuerza que emergía cuando las circunstancias la exigían. Si desaparezco, quien mató a esa gente gana, se salen con el asesinato, y nunca descubres quién te traicionó. Laia se negó a ser una víctima. La determinación de luchar incluso cuando la rendición parecía racional. Necesitas que participe. Soy la única persona que vio a todos los involucrados en esa cadena. Podría haber notado algo en su comportamiento, algo que apunte a quién está realmente detrás de esto. Dorian consideró su lógica, pesándola contra cada instinto que decía que los civiles complicaban operaciones y creaban vulnerabilidades. Estás pidiendo convertirte en cebo, mantenerte visible mientras cazo al traidor, sabiendo que podrían venir por ti primero. Estoy diciendo que ya soy cebo, ya sea que lo quieras o no, corrigió Laia, su espina enderezándose mientras la decisión se cristalizaba en acción. Al menos si estoy trabajando contigo, tengo una oportunidad. Si corro, solo soy presa con una ventaja que no importará. La terminal por encima de ellos se asentó en su silencio de medianoche. Los últimos trenes se fueron y los corredores se vaciaron de todos, excepto seguridad y equipos de mantenimiento que sabían mejor que hacer preguntas. Dorian sacó un teléfono diferente, uno de una docena que rotaba diariamente, e hizo una llamada que duró 15 segundos. Cole está trayendo un auto a la salida de la calle 43 en 5 minutos, dijo Dorian, observando a Laia absorber esta información sin protesta. Estás quedándote en una propiedad que poseo en Tribeca esta noche.
en algún lugar con seguridad que haría que un presidente tenga envidia. Mañana descubrimos cuál de mis personas me quiere muerto lo suficiente para asesinar a 3 inocentes. Laya asintió, su aceptación llevando una finalidad que sugería que entendía que no había vuelta atrás a la taquilla, y la vida ordinaria que había ocupado hasta que un billete rasgado cambió todo. ¿Qué sucede cuando encuentras al traidor? La pregunta salió más tranquila de lo que pretendía. Admisión de sentimientos que habían crecido en momentos tranquilos entre crisis y café. ¿Por qué ofrecerle esto a una vendedora de boletos con un nombre falso y un exnovio criminal? La expresión de Dorian se tornó fría, la máscara que usaba en público deslizándose para revelar la oscuridad debajo. Manejo la traición de la manera que la traición siempre se maneja en mi mundo. Permanentemente, personalmente y con suficiente brutalidad que nadie más nunca considera intentarlo. El auto esperando en la salida de la calle 43 era un sedán negro con ventanas tintadas lo suficientemente oscuras para violar las ordenanzas de la ciudad, conducido por Cole Brennan, cuya evaluación de Laya tomó 3 segundos y comunicó volúmenes sin palabras. No cuestionó la decisión de Dorian de traerla. No preguntó por qué una vendedora de boletos se estaba deslizando en el asiento trasero junto a su empleador. Simplemente condujo con la eficiencia de alguien ejecutando órdenes que había aprendido a no cuestionar. Tribeca a la 1:00 de la mañana era todo sombras y galerías cerradas. El patrimonio industrial del vecindario visible en calles de adoquines y almacenes, convertidos ahora que valían millones. El edificio al que Cole se dirigía lucía notable desde afuera, su fachada de ladrillo encajando perfectamente con una docena de otros en la cuadra. Adentro, el elevador requería una tarjeta de llave e impresión de pulgar, ascendiendo a un ático que ocupaba el piso superior completo del edificio. Las ventanas de piso a techo ofrecían vistas del río Hudson, y los muebles se veían como si hubieran sido seleccionados por alguien que entendía el lujo como utilidad en lugar de ostentación. Hay comida en la cocina, ropa en el armario del dormitorio y un teléfono en la mesilla de noche que solo llama 2 números. El mío y el de Cole, dijo Dorian, moviéndose a una computadora portátil configurada en la mesa de comedor. Las ventanas son a prueba de balas. La puerta es reforzada con acero y hay cámaras cubriendo cada enfoque a este edificio. ¿Estás segura aquí? Laya caminó hacia las ventanas, mirando hacia una ciudad que de repente se sentía tanto vasta como claustrofóbica, llena de personas viviendo vidas ordinarias, mientras ella estaba de pie en un ático, propiedad de un hombre que hablaba casualmente sobre vidrio a prueba de balas. ¿Cuánto tiempo has sabido que alguien estaba intentando matarte? Los dedos de Dorian se movieron a través del teclado, sacando archivos e imágenes de vigilancia que pintaban cuadros de conspiración en forma digital. He tenido enemigos desde que tenía 16 años y comencé a construir lo que se convirtió en mi organización. Pero esta traición específica se volvió aparente hace 3 semanas. Cuando el dinero comenzó a desaparecer de cuentas, solo 5 personas tienen acceso. Él giró la computadora portátil hacia ella, mostrando hojas de cálculo que no significaban nada para Laya, pero claramente significaban todo para él. Alguien ha estado desviando fondos sistemáticamente, cubriendo sus rastros con facturas falsas y contratistas fantasma. La bomba se suponía que era su movimiento final. Eliminarme, culpar a una organización rival y entrar en el vacío de poder que habían creado. Laya estudió los números, viendo patrones en el caos que sugerían planificación metódica sobre acción impulsiva. ¿Cuánto dinero estamos hablando? 8 millones durante 6 meses,
dijo Dorian. Su tono sugiriendo esto era más insulto que lesión, que la traición era más profunda que la pérdida financiera, cantidades lo suficientemente pequeñas que mis contadores no lo marcaran inmediatamente, lo suficientemente grandes que quien lo tomó ha estado planeando una estrategia de salida por un tiempo. Cole emergió de lo que Laia asumió era un segundo dormitorio llevando una tableta que pasó a Dorian sin comentario. Vigilancia de Grand Central y mejorada. Vas a querer ver esto. El metraje mostró la terminal desde múltiples ángulos, con marca de tiempo a las 2:43 p.m., 4 minutos antes de la llegada habitual de Dorian. Laia se observó a sí misma a través del ojo frío de la cámara, procesando clientes con eficiencia mecánica mientras el mundo se preparaba para inclinarse de lado. Luego apareció Bryn Shaw, la mujer en el abrigo azul marino cuya cara Laia había apenas registrado en la urgencia del momento. Bryn se acercó a la ventana, sus movimientos normales hasta el segundo final cuando su mano temblaba, colocando el billete rasgado en el mostrador cuando sus ojos parpadeaban a la izquierda como si verificara a observadores. «Allí», dijo Cole, congelando el marco y ampliando el reflejo en el vidrio de la taquilla de Hila. «Nivel superior cerca del kiosco de información. Ese es Kieran Graves, tu jefe de operaciones de la costa este». La expresión de Dorian se volvió glacial mientras estudiaba la imagen de un hombre que Laia nunca había visto. Alto, caro vestido, observando a Bryn Shaw con el enfoque de un halcón rastreando presa. «Kieran ha estado conmigo durante 12 años. Confié en él con territorio que genera 40 millones anuales». «Pasado pretérito», observó Cole, su tono sugiriendo que ya se había movido más allá del shock hacia planificación táctica. «Estaba observando el traspaso, lo que significa que sabía sobre la advertencia de Iris. Probablemente sabía sobre la bomba, lo que significa que es el traidor o está trabajando con ellos». La mente de Laia aceleró a través de implicaciones, conectando puntos que formaban un cuadro de conspiración más complejo que un simple intento de asesinato. Si sabía sobre la advertencia, ¿por qué no detuvo a Bryn de pasarla? ¿Por qué dejar que llegara a Dorian en absoluto? Dorian se giró hacia ella con una expresión que mezclaba sorpresa y aprobación. Porque Kieran no podía actuar sin exponerse. Bryn ya estaba en movimiento, ya comprometida a pasar el mensaje. Detenerla habría revelado que sabía sobre la bomba, lo que habría apuntado directamente hacia atrás a él. Así que dejó que se desarrollara, dejó que la advertencia te llegara. Y ahora está observando para ver si descubriste quién te traicionó. Cole's tableta se iluminó con un mensaje entrante, sus ojos escaneando texto que hizo que su mandíbula se apretara. Kieran acaba de dejar su apartamento en la costa este superior. 3 hombres con él, todos armados, todos de su detalle de seguridad personal. Se dirigen al downtown. Dorian se movió a una caja fuerte escondida detrás de una pintura del puente de Brooklyn, extrayendo una pistola que revisó con deficiencia práctica antes de colocarla en un arnés de hombro. Sabe que encontramos la bomba, sabe que estamos investigando, y está haciendo su movimiento antes de que podamos hacer el nuestro. Cole, ¿cuánta gente puedes tener en esta ubicación en 10 minutos? 15. Todos verificados, todos leales a ti personalmente, en lugar de territorio u operaciones, respondió Cole, ya enviando mensajes que movilizarían fuerzas que Laia no podía ver, pero de repente podía sentir presionando alrededor de ella. Pero si Kieran viene aquí, sabe sobre la chica. Alguien le dijo que estaba contigo. La implicación se asentó sobre el ático como niebla, fría y sofocante. Laia había estado visible durante horas, caminando al restaurante, regresando a Grand Central, emergiendo en la salida de la calle 43. La gente de Kieran podría haber estado observando todo el tiempo, rastreando sus movimientos e informando a alguien que había construido traición en una forma de arte.
«Evacuamos», dijo Dorian, su decisión tomada en el espacio entre latidos. «Lleva a Laia a la casa de seguridad de Jersey City. Manténla allí con un equipo que nunca ha trabajado en territorio de la costa este. Si Kieran ha comprometido mi seguridad aquí, asumimos que ha comprometido todo conectado a operaciones de Manhattan». Laia encontró su voz a pesar del miedo intentando estrangularla. «Si corres ahora, pierdes la ventaja. Kieran no sabe que sabes sobre él. Piensa que aún está escondido, aún jugando teniente leal mientras planea tu muerte. Usa eso». Dorian cruzó la sala en 3 zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que Laia pudiera ver los cálculos sucediendo detrás de sus ojos. «¿Quieres que lo deje venir aquí? Convertir este ático en un campo de batalla contigo como daño colateral potencial. Quiero que termines esto esta noche», dijo Laia, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Porque cada día que esto continúe es otro día que Iris, Malcolm y Bryn murieron por nada. Otro día que estás mirando sobre tu hombro en lugar de gobernar tu imperio. Otro día que soy un cabo suelto que alguien quiere atar permanentemente». Cole miró entre ellos, su expresión sugiriendo que reconocía el cambio sucediendo en tiempo real. La civil convirtiéndose en algo más duro y más peligroso que sus circunstancias deberían haber forjado. «Tiene razón. Si corremos ahora, Kieran desaparece y pasamos meses cazándolo mientras reconstruye en otro lugar. Si terminamos esto esta noche, enviamos un mensaje que llega a cada rincón de tu organización. Laia se queda en la sala de pánico. Acero reforzado, ventilación separada, almacenada para un asedio de 1 semana si es necesario. Ella no participa, no toma riesgos, no se convierte en otro cuerpo que tengo que explicar a autoridades que fingen no saber lo que hago». Laia asintió, aceptando el compromiso porque entendía que era el único que él ofrecería. «Cuando esto termine, cuando Kieran sea manejado y las amenazas sean eliminadas, ¿qué me pasa? ¿Vuelvo a vender boletos como si nada de esto sucedió?» La pregunta se colgó entre ellos, esperando con implicaciones que ninguno tenía tiempo de explorar. La expresión de Dorian se suavizó fraccionalmente, revelando algo bajo el exterior calculado. Preocupación, tal vez, o el reconocimiento de que algunas intersecciones no podían ser deshechas, sin importar cuánta distancia intentaras poner entre antes y después. «Cuando esto termine, descubrimos qué viene después», dijo finalmente Dorian, su mano tocando su hombro en un gesto que se sentía tanto protector como posesivo. «Pero primero, nos aseguramos de que hay un después para ambos. Cole, muéstrale la sala de pánico. Tengo un traidor que bienvenida a casa». La sala de pánico ocupaba lo que parecía ser un armario fuera del dormitorio principal, pero la impresión de pulgar de Cole reveló un espacio lo suficientemente grande como para sostener cómodamente 8 personas, revestido de monitores mostrando cada ángulo del ático y las calles abajo. Laia entró, sintiendo el peso de la puerta de acero mientras se cerraba detrás de ella, sellándola en seguridad que se sentía incómodamente como una tumba. A través de los monitores, observó a Dorian moverse por el ático con Cole. Su coordinación, hablando de años de asociación construida sobre confianza y violencia compartida. Se posicionaron con la precisión táctica de soldados, girando muebles de lujo en cobertura y líneas de visión en zonas de muerte. El teléfono de Dorian se iluminó con un mensaje que hizo que su expresión se endureciera en algo aterrador. El auto de Kieran había entrado en Tribeca, moviéndose lentamente como si los ocupantes estuvieran verificando direcciones y calculando enfoques. 3 minutos, tal vez 4, antes de la confrontación que terminaría en revelación o muerte. Las manos de Laia agarraban el borde del escritorio del monitor, su corazón martillando mientras veía la cámara de la calle recoger el SUV negro deteniéndose 2 edificios más allá. 4 hombres emergieron, el marco alto de Kieran inconfundible incluso en el metraje granulado.
moviéndose con confianza, que sugería que creía que la sorpresa aún era su ventaja. La cámara del vestíbulo del edificio los mostró entrando. Kieran, hablando con el guardia de seguridad de la noche, con la autoridad fácil de alguien que había visitado antes y esperaba sin resistencia. Pero la mano del guardia se movió bajo su escritorio, presionando una alerta que activó una luz del pasillo rojo, una señal que Dorian claramente había arreglado con anticipación. La cámara del elevador mostró a Kieran y sus hombres ascendiendo, sus armas sacadas ahora que la pretensión había sido abandonada. La cara de Kieran llenó la pantalla por un momento, y Laia vio algo en su expresión que la heló. No ira o desesperación, sino excitación, como si hubiera estado esperando esta confrontación y saboreaba su llegada. Las puertas del elevador se abrieron directamente en el ático, y Kieran salió con la confianza de alguien entrando a territorio que creía que ya había conquistado. «Dorian», llamó, su voz llevándose a través del espacio abierto. «Sé que estás aquí. Sé sobre la chica. Necesitamos hablar antes de que esto se ponga más desordenado de lo que necesita serlo». Dorian emergió de detrás de la isla de la cocina, su arma bajada pero lista, su postura irradiando peligro controlado. «¿La bomba en el expreso de las 3:15? ¿Esa fue tu idea o alguien más? Estoy curioso sobre cuántas de las huellas de mi traición de organización llevan las tuyas». La sonrisa de Kieran no sostenía calidez, solo la satisfacción de un plan ejecutado a pesar de complicaciones inesperadas. «La bomba fue necesaria una vez que me di cuenta de que Iris había descubierto el rastro de dinero. Siempre fue demasiado inteligente para su propio bien, demasiado leal a ti para ignorar lo que descubrió. No podía arriesgarme a que hablara, así que la maté. Ejecutaste a una mujer que había trabajado para mí fielmente durante 8 años porque amenazaba tu robo y tu ambición», dijo Dorian, sus palabras cayendo como piedras en agua tranquila. «Luego mataste a Malcolm y a Bryn para cubrir el rastro de ese billete rasgado». Kieran se movió más lejos en el ático, sus hombres desplegándose con eficiencia profesional que hablaba de entrenamiento militar. «Construí el territorio de la costa este en lo que es hoy. Generé los ingresos que pagaron por este ático, por tus autos, por el imperio que desfilas como si lo hubieras ganado solo. Y mi recompensa fue verte quedarte con todo el poder mientras yo hacía todo el trabajo». Cole apareció del pasillo del dormitorio, su arma entrenada en el más cercano de los hombres de Kieran, con la firmeza de alguien que había hecho esto antes. «Tenías 40 millones en ingresos anuales, un ático propio y respeto de cada organización de Boston a Miami. La avaricia te hizo estúpido, Kieran. La avaricia y la ilusión de que podías tomar lo que Dorian construyó sin que lo notara». El estancamiento se cristalizó en algo casi formal. 4 hombres armados de un lado y 2 del otro, con Laia observando a través de monitores que mostraban ángulos que las cámaras de seguridad no estaban destinadas a capturar. Ella podía ver el dedo de Dorian descansando a lo largo del marco de su arma. No en el gatillo aún, pero listo para moverse en fracciones de segundo. La expresión de Kieran cambió de confianza a algo más duro mientras se daba cuenta de que Dorian lo había superado. «Sabías que venía. Alguien habló. Alguien en mi equipo me traicionó de la manera en que te traicioné. La simetría es casi poética». «Nadie te traicionó», corrigió Dorian, su tono llevando finalidad que hizo que la temperatura en la sala pareciera caer. «He sabido sobre tu robo durante 3 semanas. Supe sobre tus planes durante 10 días. Supe que eras el traidor desde que el metraje de vigilancia te mostró observando a Bryn pasar esa advertencia. No estás aquí porque tienes poder. Estás aquí porque dejé que vinieras. Porque terminar esto requería que te sintieras lo suficientemente confiado como para caminar a una trampa». La realización de que había sido maniobrado golpeó a Kieran como fuerza física.
Su confianza se rompía para revelar pánico debajo. Su arma se levantó rápido, pero Dorian fue más rápido. 3 disparos que sonaron como trueno en el espacio cerrado, colocando balas exactamente donde el entrenamiento militar dictaba. Kieran cayó hacia atrás, su arma sonando a través de pisos de mármol que habían costado más de lo que la mayoría de las personas ganaban en años. Los hombres de Kieran se congelaron cuando las puertas se abrieron en todo el ático, revelando las 15 personas que Cole había posicionado en apartamentos adyacentes y pasillos, sus armas entrenadas en los intrusos con la coordinación de una actuación ensayada. La rendición sucedió en etapas, armas bajadas, manos levantadas, las matemáticas de la supervivencia, anulando la lealtad a un empleador muerto. Laia observó a través de los monitores mientras Dorian se acercaba al cuerpo de Kieran, verificando un pulso que claramente no esperaba encontrar. La confrontación había durado menos de 2 minutos, desde el primer disparo hasta el último aliento. La violencia comprimida en momentos que remodelarían todo lo que vendría después. Cole ya estaba en su teléfono haciendo llamadas que traerían limpiadores y abogados, gente que se especializaba en hacer desaparecer cuerpos e historias alineadas con lo que fuera que la narrativa oficial que servía los intereses de Dorian. Los hombres de Kieran fueron escoltados por seguridad que garantizaría su silencio a través de métodos que Laia no quería imaginar. La puerta de la sala de pánico se desbloqueó con un clic suave, y Dorian apareció en la puerta, su camisa manchada de sangre que podría haber sido suya o de Kieran. Laia no podía decir, y no estaba segura de que quisiera saber. «Terminó», dijo simplemente, el agotamiento sangrando a través de su exterior, controlado por primera vez desde que se habían conocido. Laia colocó el arma que había estado agarrando lo suficientemente fuerte como para dejar impresiones en sus palmas, sus manos temblando con adrenalina atrasada mientras la realidad se estrellaba sobre ella en olas. Los otros, los hombres de Kieran, ¿qué les pasa? Serán cuestionados, evaluados por lealtad o complicidad, luego reintegrados en la organización bajo diferente gestión o manejados según lo que aprendamos, respondió Dorian, su honestidad brutal y refrescante. Algunos sabían sobre la traición, algunos solo seguían órdenes. La diferencia importa en mi mundo. Ella salió de la sala de pánico hacia un ático que olía a pólvora y consecuencias, donde los muebles de lujo habían sido transformados en cobertura, y pisos pristinos ahora tenían marcas de arrastre de violencia. El cuerpo ya se había ido, removido con eficiencia que sugería esto no era la primera vez que la gente de Dorian limpiaba después de confrontaciones. Dorian se sirvió bourbon de una garrafa de cristal que de alguna manera había sobrevivido al caos, ofreciendo a Laia un vaso que aceptó, a pesar de nunca desarrollar gusto por licor costoso. Deberías haber estado aterrorizada ahí adentro. Deberías haber estado llorando o exigiendo que te llevara a la policía, que no podría protegerte, incluso si quisiera. Estaba aterrorizada, admitió Laia, el bourbon quemando su garganta mientras tragaba coraje que no sentía. Pero el terror no cambia lo que sucedió. No devuelve a Iris, o Malcolm, o Bryn. No deshace el hecho de que te entregué un billete rasgado y pisé tu mundo sin permiso o preparación. Dorian la estudió con una intensidad que se sentía diferente de sus evaluaciones anteriores, como si la estuviera viendo claramente por primera vez, a pesar de horas pasadas en proximidad cercana. La mayoría de los civiles se doblan cuando ven violencia. Cuando el peligro teórico se convierte en cuerpos y sangre, observaste a través de esos monitores y sostuviste un arma que nunca habías disparado, lista para usarla si fuera necesario. La supervivencia no es lo mismo que valentía, pero incluso mientras decías las palabras, sabía que eran de flexión. Ella había sido valiente en la sala de pánico.
Había hecho opciones que iban contra cada instinto de autopreservación. ¿Qué pasa ahora? Kieran está muerto, su robo expuesto, su traición terminada. Vuelvo a Grand Central y pretendo que esto fue un día de enfermedad extendido. La expresión de Dorian cambió en algo que podría haber sido diversión si las circunstancias permitían humor. Tu taquilla fue reasignada ayer a personal permanente y tu archivo de empleado muestra que renunciaste por razones personales efectivas inmediatamente. Ya no trabajas en Grand Central. Ya no existes en ningún sistema que los asociados restantes de Kieran pudieran acceder para encontrarte. La información debería haberla enojado. Debería haberse sentido como otra violación de autonomía en un día lleno de ellas. En su lugar, Laia sintió algo cercano a alivio. La taquilla de boletos había sido seguridad construida sobre rutina, pero también había sido una jaula que nunca había notado hasta que las circunstancias la forzaron a través de sus barras. El amanecer se rompió sobre Manhattan con la indiferencia de una ciudad que había presenciado incontables amaneceres antes. La luz solar pintando el río Hudson en tonos de oro que transformaban la orilla industrial en algo casi hermoso. Laia estaba de pie en las ventanas del ático, observando la transformación. Aún usando ropa de ayer y cargando el miedo de ayer como peso que aún no se había disuelto, Dorian emergió del dormitorio usando ropa fresca. Su apariencia volvió a la perfección controlada que había notado por primera vez a través de su vidrio de taquilla de boletos. Cole arregló un apartamento para ti en Brooklyn, Park Slope, edificio discreto. Seguridad que no se anuncia a sí misma, pero existe en capas. Es tuyo por el tiempo que lo necesites, sin obligaciones más allá de mantenerte viva. La oferta aterrizó entre ellos como un puente que podía elegir cruzar o quemar, y Laia se giró desde las ventanas para encontrarse con sus ojos directamente. Me estás ofreciendo protección porque te ayudé, porque Iris me eligió como su mensajera. Eso es obligación disfrazada de generosidad. Te estoy ofreciendo protección porque te la ganaste al no correr cuando correr habría sido racional, corrigió Dorian, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el agotamiento que estaba luchando por esconder. Y porque en algún momento entre entregarme ese billete rasgado y verte sosteniendo un arma en una sala de pánico, esto dejó de ser sobre obligación y se convirtió en algo para lo cual no tengo palabras aún. La respiración de Laia se atascó en la admisión, en la vulnerabilidad visible, en un hombre que había construido muros más altos y más fuertes que lo que la mayoría de las personas podían imaginar. Tu mundo mató a 3 personas ayer, casi mató a docenas más en ese tren, y terminó con tú disparándole a alguien en tu propio ático. Ese no es un mundo que sepa cómo existir en él. No es un mundo en el que nadie debería tener que existir. Estuvo de acuerdo Dorian, su mano extendida hacia arriba para cepillar un mechón de cabello de su cara con sorprendente gentileza. Pero es el mundo que habito. Y ayer se convirtió en el mundo que habitas tú también, ya sea que alguno de nosotros lo planeara. La pregunta que estaba ofreciendo se sentía imposiblemente grande, una decisión que remodelaría su vida de maneras que no podía predecir o controlar. La taquilla de boletos había sido segura, predecible, aburrida de maneras que de repente parecían atractivas, comparadas con áticos con salas de pánico y hombres que hablaban casualmente sobre eliminar amenazas. Pero la seguridad también había sido pequeña, contenida, una vida vivida a través de vidrio, observando a otras personas viajar a destinos mientras ella permanecía estacionaria. Ayer había sido aterrador, pero también había sido vívido. Los colores más brillantes, los sonidos más agudos, cada momento llevando peso que la rutina había extraído de su existencia años atrás. Quiero el apartamento en Park Slope, dijo Laia finalmente, su voz firme, a pesar de la magnitud de lo que estaba eligiendo.
Quiero tiempo para procesar lo que sucedió, para llorar a gente que nunca conocí, pero cuyas muertes hicieron posible mi supervivencia. Y entonces quiero entender qué viene después, qué significa existir en tu mundo sin perderme completamente. La expresión de Dorian se suavizó en algo que parecía alivio, como si hubiera estado preparado para que ella se alejara, y fue sorprendido por su decisión de permanecer a su alcance. Cole está esperando abajo con un auto. Te llevará al apartamento, te instalará, se asegurará de que tengas todo lo que necesitas. Tengo reuniones durante todo el día. Control de daños, reasignaciones, conversaciones con gente que necesita entender que la traición lleva consecuencias permanentes. Laia asintió, aceptando la separación como necesaria, incluso cuando parte de ella protestaba por ser dejada sola con pensamientos que inevitablemente espiralizarían hacia la oscuridad. Cuando termines con reuniones y consecuencias, ¿vendrás a encontrarme? No como protección u obligación, sino porque quieres descubrir qué es esto entre nosotros. ¿Sí?, dijo Dorian simplemente, la palabra llevando promesa y posibilidad en igual medida. Se inclinó hacia adelante, presionando un beso en su frente que se sintió tanto casto como íntimo. Un gesto que reconocía conexión sin exigir más de lo que estaba lista para dar. Descansa, Laia Blake. Ayer cambió todo, pero mañana no tiene que ser navegado solo. Ella dejó el ático con Cole, descendiendo en un elevador que requería autorización de seguridad para operar, emergiendo en una mañana que se sintió surrealista después de la violencia y revelación de las horas anteriores. El viaje en auto a Brooklyn fue silencioso, Cole respetando su necesidad de tranquilidad, mientras Manhattan dio paso a brownstones y calles arboladas. El apartamento de Park Slope fue más pequeño que el ático, pero exponencialmente más grande que su estudio en Queens, amueblado con cuidado que sugería que alguien había anticipado sus necesidades antes de que ella supiera articularlas. Cole le entregó llaves y un teléfono programado con 2 números, repitiendo las instrucciones anteriores de Dorian sobre seguridad y protección, con la paciencia de alguien ejecutando órdenes que consideraba importantes. Cuando Cole se fue, Laia estuvo de pie en el centro de su nueva sala de estar, rodeada de muebles que no había elegido y vistas que nunca había imaginado tener. El silencio se sentía enorme después del caos de ayer, y se encontró llorando por primera vez desde que el billete rasgado había aterrizó en su mostrador. Lágrimas por Iris, Malcolm y Bryn, por la vida que había dejado atrás, y por el futuro incierto que había elegido, a pesar de cada argumento racional en su contra. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto del número etiquetado simplemente D, 3 palabras que llevaban más peso que su brevedad sugería. Gracias. Duerme bien. Laia escribió una respuesta con manos que finalmente habían dejado de temblar. Te veo mañana. Ella durmió durante la mayor parte del día, el agotamiento reclamándola en olas que la tiraron bajo antes de que el resurgimiento pudiera considerarse. Cuando se despertó al anochecer, las ventanas del apartamento enmarcaban una puesta de sol de Brooklyn que pintaba el cielo en colores que se sentían como esperanza, a pesar de todo. Las semanas se transformaron en meses, Laia estableciéndose en un nuevo ritmo. Dorian visitaba cada noche después de terminar su negocio. A veces traía comida, a veces solo traía presencia. Ella aprendió que sus cicatrices emocionales corrían tan profundas como las suyas, que su imperio frío era construcción defensiva contra un mundo que había aprendido a no confiar desde muy joven. Ella también aprendió que Dorian tenía ritmo, momentos de suavidad que la sorprendían después de verlo negociar con hombres que temblaban de su presencia. Él leía en la cama al lado de ella, sus dedos a veces trazando su cara como si no pudiera creer que estaba real. Ella escuchaba sus historias de cómo construyó su imperio desde nada,
cada anécdota revelando capas de un hombre que había decidido ser imparable. 3 meses después de que su vida cambiara con un billete rasgado, Dorian la llevó a la misma Oyster Bar donde se habían encontrado en la oscuridad. Pero esta vez estaba iluminada. Las luces strong entre arcos, mesas colocadas para la intimidad. «Necesitaba traerte de vuelta aquí», dijo Dorian, mientras la llevaba al mismo arco donde habían estado esa noche. «Necesitaba recordarte de dónde vinimos y preguntarte si estabas lista para lo siguiente». De su bolsillo sacó una caja pequeña, de terciopelo negro. «Iris Callaway me salvó la vida, pero tú me diste una razón para vivirla», dijo Dorian, cayendo de una rodilla con la misma precisión calculada que aplicaba a todo en su vida. «Laia Blake, me harás el honor de convertirte en mi esposa, de construir una vida juntos en este mundo que hemos habitado juntos». Laia lloró, porque no podía evitarlo, porque el viaje de la vendedora de boletos al ático con pánico había terminado en algo que nunca creyó posible. Un hombre que había aprendido a amar a través de aceptación en lugar de control. Un futuro que no requería correr. «Sí», dijo, y fue la palabra más verdadera que jamás había hablado. 1 año después de conocerse en la taquilla de boletos, Laia y Dorian se casaron en el ático de Tribeca, con solo Cole y algunos asociados cercanos de confianza como testigos. No fue la boda que la mayoría de las chicas sueña, rodeada de familia y amigos. Pero fue honesta, fue real, fue de ellos. Ella llevaba un vestido blanco simple que Dorian había elegido. Él llevaba el traje gris carbón que había usado el día que el mundo cambió. Cuando se dijeron sus votos, fue sin la pomposidad ceremonial. Solo verdad, solo promesa, solo 2 personas que habían sido arrojadas juntas por caos y habían elegido quedarse. «Te prometo», dijo Dorian, sus ojos nunca dejando los suyos, «protegerte, amarte y nunca pedirte que seas menos que quien eres. Prometo construir un mundo contigo que sea más que violencia y sombra. Prometo que cada día merecerá el billete que rasgaste para salvarme». «Te prometo», respondió Laia, su voz firme, «ser tu compañera en todo lo que viene. Prometo no correr cuando las cosas se pongan difíciles. Prometo verte completamente, los aspectos luz y sombra. Prometo convertir este ático en un hogar». Cole fue el que selló sus anillos, y cuando Dorian besó a Laia, fue como una promesa de futuro, como redención, como la culminación de un camino que había comenzado con moneda rasgada y susurros en la oscuridad. 2 años después de su matrimonio, Laia estaba trabajando en el negocio de Dorian, no como subordinada, sino como socio genuino. Ella había crecido en la operación, aprendiendo el balance entre lo legal y lo que existía en grietas grises. Dorian le había enseñado a leer amenazas, a anticipar traición, a entender que el mundo operaba en capas que la mayoría nunca penetraban. Pero mientras trabajaban juntos durante el día, por las noches volvían a su hogar. Un penthouse que habían transformado juntos de blanco frío a cálido, lleno de vida, con muebles elegidos por ellos, fotos de viajes que habían tomado juntos, espacios que reflejaban las personas en las que se habían convertido. La taquilla de boletos ahora pertenecía a alguien más. Laia nunca regresó a vender pasajes a destinos que otros podían alcanzar. En su lugar, ella construía destinos, mapeaba estrategia, trabajaba al lado del hombre que una vez había sido perfecto desconocido. Pero cada martes, a las 2:47 p.m., ella tenía una cita con Dorian. Un momento que sacralizaban juntos, recordando el día que un billete rasgado cambió todo. Se encontraban en el mismo banco en Central Park donde él solía ir, donde ella lo había visto esperando esa primera vez, y simplemente estaban juntos, en silencio, recordando. Una noche, mientras estaban en ese banco, Dorian tomó la mano de Laia. «¿Te arrepientes?»,
preguntó. ¿De cualquiera de esto? ¿Del mundo en el que vivimos? ¿De quedarte conmigo? Laia pensó en su vida anterior. Los apartamentos alquilados, los miedos constantes, la invisibilidad de vender boletos sin ser verdaderamente vista. Pensó en Iris, Malcolm y Bryn, cuyas muertes habían sido el precio de su salvación. Pensó en el ático, las salas de pánico, los hombres armados. No, dijo finalmente, nunca me arrepentiré, porque aunque llegué a este mundo a través de caos y tragedia, me quedé por elección. Tú me viste, Dorian. Realmente me viste cuando podías haberme dejado desaparecer. Eso merece cada cosa que vino después. Dorian la besó bajo las luces de Nueva York, bajo el cielo que había presenciado su primer encuentro, bajo la promesa de un futuro que habían construido juntos desde escombros. La historia de Laia y Dorian fue una de transformación. Ella de una mujer invisible a una aliada, él de un hombre solo que gobernaba un imperio a alguien que había aprendido a amar. Y todo comenzó con un billete rasgado, un susurro en la oscuridad, y la valentía de dos personas para elegir estar juntas cuando todo les decía que corrieran en direcciones opuestas. Gracias a todos por seguir estas historias. Emer y el reloj azul, Emma y Dante, y ahora Laia y Dorian. Cada una fue una historia sobre cómo la valentía viene en muchas formas. A veces es un niño acercándose a un extraño con su posesión más preciada. A veces es una camarera susurrando una advertencia en la oscuridad. A veces es una vendedora de boletos confiando en alguien con su vida. A veces es un hombre poderoso eligiendo confiar en alguien impotente. El punto es que todos tenemos el poder de cambiar las historias de otros. Todos tenemos el poder de ver completamente. Todos tenemos el poder de salvar. Si disfrutó de estas historias, escriba en los comentarios desde dónde está viendo. Háganos saber qué parte tocó su corazón. No olvide darle like, suscribirse y compartir este video. Su apoyo significa todo y me ayuda a continuar trayéndole historias sobre cómo la valentía, la fe y el amor pueden transformar vidas de formas que no podemos predecir. Recuerde que a veces el mayor acto de coraje es permitirse ser verdaderamente visto por alguien. Es confiar cuando toda lógica dice desconfiar. Es quedarse cuando correr parece más fácil. Es elegir amor una y otra vez, incluso cuando el mundo intenta hacerte creer que no es seguro. Hasta la próxima, cuídese y sea valiente. Adiós.